Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, atentos a lo que decía justamente el ministro de Salud, ¿no? Y a mí lo que más me llamaba la atención de la última parte es, bueno, esto de que no sabemos cómo va a ser nuevamente la incertidumbre respecto de cómo van a aumentar los casos, de hasta dónde puede llegar el crecimiento de casos a partir de la aparición de esta nueva variante. ¿Allá lo viven del mismo modo? Sí, digamos, en el resumen, sí, lo único que se ha reaccionado con más velocidad Claro. respecto a esa ignorancia. El año pasado se demoraron semanas y te diría meses hasta que finalmente reaccionaron cuando ya era bastante tarde y declararon a finales de marzo del año pasado el cierre total de Ujú. las actividades. Ahora prácticamente se supo, digamos, la primera noticia que apareció acá fue el martes sobre este caso que había aparecido en el sur de África Sí. y prácticamente ya el viernes el gobierno anunció medidas y este martes ya se empezaron a implementar. Es decir, lo que son medidas bastante livianas, ¿no? Como por ejemplo usar el barbijo en el transporte público, en los supermercados, en todos los lugares cerrados, una mayor, digamos, restricción o cuidado, con una serie de, digamos, agujeros respecto a otras situaciones en las cuales la gente puede ir a los restaurantes, etcétera, etcétera, sin ponerse barbijo. Es decir, hay contradicciones en todo esto, no cabe Ujú. duda, pero la reacción fue mucho más rápida que la del año pasado. Claro. ¿Gaby? Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gabriel Michi te saluda. Te quería preguntar, porque hay una información que estuvo circulando en los últimos días, dos cosas, ¿no?, que tienen que ver con el Reino Unido. La primera es que están investigando en el Reino Unido cientos de casos que serían anteriores al anuncio de Sudáfrica de la aparición de esta nueva variante. Y lo otro es lo que pasó en Escocia, que encontraron por lo menos 6 casos de circulación comunitaria. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, los casos de Escocia aparecieron ayer a 6 y lo que empezando a sumar unos y otros, ya ayer decían que había 11 casos. Ahora, lo que dicen por fuera, digamos, de la información oficial, los científicos que calculan, dice que ya no les sorprendería para nada que en la semana próxima o en 2 semanas, cuando se empiece a tener un cuadro un poco más claro de la situación, ya estemos hablando de cientos de casos. Mm. En todo caso, digamos, a partir de ya hoy se reconoció que hay casos en Holanda que vienen de antes de que se reconociera esta situación en el sur de África, es decir, que viene de unas semanas antes, de manera que ya en este momento se empieza a abrir el campo de investigación de respecto a Claro. efectivamente qué fue lo que ocurrió, cuál fue la secuencia real. Por el momento no se sabe, pero sí lo que se calcula primero que va a haber muchos más casos y segundo que realmente, bueno, los casos muy con casi toda probabilidad anteceden bastante al primer caso reconocido que como decía, en todo caso informado públicamente, que como decía fue el martes pasado. Mm. Y recordanos, Marcelo, en qué situación se encuentra el Reino Unido. Hoy hemos hablado, bueno, con periodistas de diferentes países, ¿no? Para que nos cuenten exactamente, algunos con cuarentenas muy estrictas, con un crecimiento de casos realmente llamativo, muy importante. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Cómo es la realidad en el Reino Unido? Bueno, la realidad, no solo hoy, te diría desde hace semanas y semanas, Sí. es que hay un mínimo de contagios de entre 40.000 y 50.000 casos diarios. Y las muertes se sitúan en alrededor de ciento y pico, Mm. digamos, en cada día. Sí. Frente a esto hubo, te diría, una especie de laissez-faire bastante grande del gobierno, como si Ujú. todo esto, bueno, no fuera importante, porque total había un programa de vacunación muy grande y Sí. más o menos se pensaba que estos 40.000 casos no impactaban directamente en la estructura hospitalaria o no se traducían directamente en número de muertos, aunque más de 170 muertos diarios estamos hablando ya de cantidades de de una cierta densidad. Bueno, finalmente tiene que aparecer este tipo de nueva mutación que todo el mundo se asusta y ya empieza a haber una Mm. especie de pánico mundial para que el gobierno finalmente actúe. Lo cierto es que el gobierno tiene una actitud desde hace bastante tiempo de haber pensado que con el programa de vacunación para aproximadamente, digamos, Ya estaba. alrededor de julio ya estaba, Mm. entonces se levantó prácticamente todas las medidas que había de restricción, ya Pero ¿y no se ahora tenía que... volvieron? Porque decías, hizo falta Bueno, esto para que el gobierno reaccionara. ¿Qué es lo que cambió ahora?
Bueno, es que volvieron a mitad de camino, que eso es lo que pasa, y además Ah, está generando confusión en la población, digamos. Lo que hubo, hasta junio digamos, junio del año pasado había un uso obligatorio del barbijo. Ahí sí, se levantó. Después se volvió a utilizar cuando vino la segunda gran crisis en el invierno pasado, entre diciembre y marzo. Ahí con el sí. programa de vacunación nuevamente se volvieron a levantar las restricciones y ya no había que usar el barbijo. Pero para darte una idea de lo que es la confusión, digamos, el Ministerio a nivel nacional decía no hay que usar el barbijo obligatoriamente en el Sí. transporte público, es optativo, pero la autoridad de transporte, digamos, de los distintos distritos, sea Londres, Manchester, etcétera, decía no, es obligatorio. Con Ah, lo cual, mira. digamos, claro, había una especie de confusión, entonces cada uno hacía lo que quería y no se O podía, sea que de caos de ese hecho, tipo hay en todos lados, ¿no? Porque uno Pasa dice en en el todo el Reino mundo. Unido esto, acá te lo venden como que no puede pasar. No, en el Reino Unido no puede pasar. No puede haber una contraorden o, o contradicciones en estas cosas que confundan a la gente. Sí, las hubo. no solo pasó un día, pasó durante semanas y meses. Esto Mirá es la vos. situación de los últimos meses. Claro. El gobierno decía, bueno, es optativo para cada uno, las autoridades de transporte, sea de Londres, de Manchester, de los distintos Sí. lugares, decían, no, para nosotros es obligatorio. Ahora, de últimas, claro, ¿quién se encargaba de aplicar esto? Entonces quedaba a la conciencia de la población. Mm, Entonces vos veías en los transportes públicos mucha gente que andaba con barbijo, mucha gente que andaba sin barbijo, claro. gente que cuando veía a alguien sin barbijo se movía, digamos, aceleradamente, es decir, una situación bastante caótica. Sí. Marcelo, Ahora habrá que ver, ahora la decisión es que a partir de hoy, digamos, todo el transporte público es obligatorio, ahora habrá que ver primero cómo se aplica eso, cómo la población lo toma, porque la población también está un poco confundida con tanto mensaje Y claro, este, sí. contradictorio, sí. Sí. ambiguo, Sí, contradictorio. Marcelo, te pregunto, vos decías, estamos en 40.000, 50.000 casos de contagios diarios y alrededor de 100 y algo de muertes por día. Obviamente es una tasa baja de mortalidad si uno tiene en cuenta la cantidad de contagios. Esto obviamente tiene que ver con la vacunación, ¿no? Donde el Reino Unido está, digamos, con buen nivel de vacunación, ¿no? No, no cabe duda que la vacunación ha sido un salvavidas acá, porque Mm, digamos la situación estaba realmente muy mal en el invierno pasado, entre diciembre y diría entre noviembre y febrero, y cuando empezó el programa de vacunación masiva empezó todo como a calmarse bastante. Y se calmó bastante, pero empezó a estar este fenómeno en el cual no había muchos muertos, prácticamente habían descendido muchísimo la cantidad de muertos, había muy pocos internados, pero empezaba a haber cada vez más cantidad de contagios. Estos contagios hace unos meses, ya te diría 4 o 5 meses, empezaron a situarse en esos niveles, 30.000, mm. 40.000, con un bajo nivel todavía de hospitalización, con un bajo nivel de muertes. Después empezó a subir el nivel de hospitalización, pero todavía sigue un nivel de muertes que subió, antes eran decenas, ahora estamos hablando de más de 120, 130 diarios, en promedio estoy hablando, Sí, obviamente, sí. con lo cual, digamos, bueno, la situación está empeorando y siguen estando toda esta cantidad de contagios y se empieza a sentir en el Servicio Nacional de Salud toda esta presión. Lo que Marcelo. te dicen, sí. No, te quería consultar respecto a las terceras dosis, ¿no? Porque sabemos que la Unión Europea esta semana viene remarcando que empiecen a avanzar en las dosis de refuerzo. ¿Cuál es la situación en Reino Unido con esto? Bueno, ese es uno de los remedios, digamos. Acá el gran remedio ha sido siempre, digamos, la vacuna. Desde que dio resultado, prácticamente aplican la vacuna. Entonces, bueno, se decidió aplicar la dosis esta de refuerzo, que empezó a aplicarse hace, digamos, en el verano, hacia finales de verano de acá, digamos, agosto. Sí. Y ahora se empezó a intensificar todo ese proceso y ahora empezaron a bajarlo, porque antes, digamos, había distintas medidas. Te daban esa vacuna si tenías a los 6 meses que habías recibido la segunda vacuna. Bueno, ahora lo redujeron ese plazo y ahora están reduciendo más todo como para tratar de llegar al máximo de la población posible. Claro. Pero lo que te digo, digamos que, claro, son medidas que suenan un poco a la desesperada,
que hubiera sido mucho mejor que formaran parte de un programa gradual en el cual se mantuvieran las medidas esas básicas de los barbijos, etcétera, etcétera, mientras se veía cómo avanzaba todo el programa de vacunación. Y lo cierto es que lo que te dicen, por ejemplo, en privado, en el Servicio Nacional de Salud, enfermeras, médicos, etcétera, es que el sistema está al borde del colapso, que hay una especie de desborde, tanto por todos los casos retrasados que tienen a raíz de los 2 años de pandemia, como por el aumento de casos de gente que viene con el COVID y que tiene que ser internada 1 día, 2 días, algunos de más gravedad, otros de menos gravedad, mucho menos que antes, pero todavía poniendo presión al Sistema Nacional de Salud. Bien. Bueno, Marcelo, ha sido tan claro. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Y esto está pasando ahora en el marco del 7º encuentro del Grupo de Puebla. Esto fue lo que dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre lo que sucede en África. El mundo y la humanidad demostraba y ver de qué manera ponemos en marcha un mundo diferente. Alguna vez dije, parafraseando al Papa Francisco, que nadie se salva solo, que hace falta del trabajo conjunto, de la unidad, para hacer una sociedad más igualitaria. Si hay algo que dejó en claro la pandemia, es la desigualdad que el sistema económico ha generado en el mundo. Esa desigualdad en la que unos pocos especulan financieramente y ganan mucho, y millones tratan de sobrevivir en la miseria. Esa realidad se convierte en un imperativo ético que nos obliga a modificarla. Si después de todo lo que nos pasó, lo único que vamos a hacer es volver a repetir la historia, entonces no habremos aprendido nada. Y las futuras generaciones nos recordarán que les hemos fallado. El mundo se merece un debate distinto, porque día a día esa desigualdad queda en evidencia. Miren ahora, hoy mismo, lo que está viviendo África. Bueno, estábamos escuchando lo que dijo el presidente de la Nación en el marco del encuentro del Grupo de Puebla. Gaby. Exactamente, bueno, un encuentro de líderes regionales, muy importante, que se está celebrando en México. Importante esto que marcó, lo que veníamos diciendo. El tema es la distribución inequitativa de las vacunas. ¿Cuánto se podría haber hecho si se hubiesen distribuido equitativamente, no priorizando los intereses económicos, sobre todo de los grandes laboratorios? Decíamos, en el mundo se están por superar la barrera de los 8.000 millones de dosis de vacunas aplicadas. En África, solamente en todo el continente, el promedio de vacunación es del 7%. Claro. Es decir, ahí te muestra, es la postal concreta de la desigualdad en la distribución de las vacunas, ¿no? Gracias, Gaby. Nada.